Hoy, en la experiencia norteamericana, Orson Welles consiguió un gran contrato en Hollywood y se enfrentó al hombre más poderoso de la ciudad, al editor millonario William Randolph Hearst. Pensó que la controversia que eso crearía le sería benéfica, pero resultó todo lo contrario. Yo lo creo. Ninguno de los dos sobrevivió a la batalla por el ciudadano Kane. Hoy, en la experiencia norteamericana, la batalla por el ciudadano Kane. La experiencia norteamericana con David McCullough. Bienvenidos a la experiencia norteamericana. Soy David McCullough. Nuestro programa de hoy trata de dos colosos norteamericanos que chocaron. Trata de las chispas que surgieron de los enormes egos en el escenario de la vida de Norteamérica. También trata de esa confusa barrera entre la realidad y la ilusión. En su época, cada uno de los protagonistas fue el maestro aclamado de su medio. Ambos llegaron a la cima como jóvenes maravilla. Cada uno tomó parte en el cambio revolucionario de la comunicación masiva y el entretenimiento. El momento era perfecto. Al inicio del siglo XIX, William Randolph Hearst transformó la edición de periódicos. Adoraba el sensacionalismo y supo del poder de los detalles escandalosos y, si era necesario, de la manipulación. Cuando su corresponsal Frederick Remington llegó a Cuba en 1897 para cubrir la esperada guerra hispano-norteamericana, descubrió que no había guerra y solicitó permiso para volver. Se dice que Hearst le envió un telegrama: «Tú dame las fotografías y yo te daré la guerra». 50 años después, llegó el prodigio teatral, Orson Welles, quien usó la radio, el nuevo medio, como nadie lo había hecho, y de inmediato llegó a Hollywood para hacer una película que lo llevaría más alto. Una película inspirada en la carrera de Randolph Hearst. Welles dirigiría y actuaría en la película. Se convertiría en Hearst. La película fue El Ciudadano Kane, la obra maestra de Orson Welles que hasta hoy es considerada por directores y críticos como la mejor película jamás filmada. Nuestra historia es sobre lo que ocurrió en la vida real a Welles y a Hearst cuando chocaron. La batalla por el ciudadano Kane, producida por Thomas Lennon y Michael Epstein. Are you ready, Tate? Already and turning, Mr. DeMille. All right, now, give me everything you've got, you people. Come on, come up to it now. En 1939, Hollywood estaba en la cima. Ese año, Samuel Goldwyn filmaba Cumbres Borrascosas. RKO terminaba Gunga Din. MGM lanzaría El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó. La magia estaba en su apogeo. Sin embargo, ninguna de esas grandes películas fue la noticia del año. Todos hablaban de Orson Welles, el joven genio de 24 años, que llegó de Nueva York con un contrato de RKO. Ningún estudio había ofrecido tal control, ni siquiera a los grandes nombres de Hollywood. Pero a Welles le dieron las llaves del reino, sin haber hecho antes una sola película. Tenía un ego gigantesco. Supo que estaba logrando algo único y todos le decían que era único. Aún era un chiquillo. ¿Quién no caería víctima de esa tentación? Su falla fue pensar que hacía todo bien. Eso fue lo terrible. Porque maldición, era grandioso. Existen muy pocas personas como él.
El problema fue que esa grandeza lo regresó a la nada, porque se descuidó. Cuando Wells llegó a Hollywood, el gran centro del poder no estaba ahí. Estaba al norte, en las montañas donde William Randolph Hearst construyó su castillo. Uno de los hombres más ricos de América, que construyó un imperio de periódicos, revistas, radio y películas. Hearst vivía en una propiedad del tamaño de la mitad de Rhode Island y lo llamaba El Rancho. Cuando Randolph se estableció en San Simeón, creó un estado dentro del país donde era el gobernador absoluto, el dictador. Era muy importante, era como un dios en el negocio de los periódicos. Nadie era como él, ni siquiera se le acercaba, ni era un tirano. Durante años, San Simeón fue el lugar de recreo para Hollywood. Charlie Chaplin, Norma Shearer, Clark Gable. Y los dueños de los estudios: Thalberg, Mayer, Warner. Una lista de huéspedes que era más de respeto que de alegría. Pero 1 de cada 5 norteamericanos leía un periódico de Hearst cada semana. De ahí venía su poder sobre Hollywood, por todos los medios que controlaba. Y es cierto que si a alguien no le agradaba, no iba a pasarla bien. Si alguien tenía una estrella y él o ella no asistía al almuerzo con los representantes de Hearst, salía la orden. Fuera de cada periódico, de cada uno de los de Hearst. No se mencionará su nombre nunca más. Murió. Y esos pobres tontos se asustaban. Les tomó años entender que el cine era más poderoso que cualquier periódico. Pero no lo entendieron entonces. Casi un año antes de llegar a Hollywood, Wells observó con su ojo de cineasta ese castillo. El Ciudadano Kane sería aclamada como la mejor película que se hubiera hecho, pero escandalizaría la vida de Hearst. Hundiría a la industria fílmica en una crisis y lograría la destrucción del joven Orson Welles. La batalla por el Ciudadano Kane. Esta es la historia de la batalla por el Ciudadano Kane. Una pelea tan fiera que la película casi fue destruida antes de que el público pudiera verla. Los hombres más poderosos de Hollywood trataron de comprarla y quemar todas las copias. También es la historia de 2 norteamericanos sobresalientes, orgullosos, genios y destructivos, cada uno en diferente forma. Hombres que buscaron el poder y lo alcanzaron, que no toleraron a nadie en su camino. Esta es la batalla que los arruinaría a ambos por la forma en que vivieron sus vidas. My father once asked him, he said, "Mr. Hearst, why don't you concentrate more of your energy on motion pictures, which has a worldwide audience, instead of journalism, which appeals to one city or one nation?" He thought a minute and he said, "Well, Douglas, I'll tell you. I thought of it, but I decided against it because I realized that you can crush a man with journalism, and you can't with motion pictures." That was his answer.
Wells tenía 24 años cuando decidió filmar la vida de Hearst. Supo que habría pelea y pensó que ganaría. Hearst tenía 76 años. Para Wells debió parecer una reliquia, pero aquellos que pensaron que ese anciano del castillo estaba acabado, que pensaron que Hearst se daría por vencido, olvidaron el punto central de su vida. Lo primero que sabemos de William Randolph Hearst son las cosas que quería. A los 10 años viajó por Europa y dijo que quería vivir en el castillo de Windsor. Pidió a su madre que le comprara el Louvre. Eso no lo pudo tener y su palacio debía esperar, pero lo demás lo tenía de inmediato. Su padre, George Hearst, tenía una de las fortunas mineras más grandes del oeste. Cuando Will quería una golosina, su padre le daba una moneda de oro de $20. Su madre, Phoebe Hearst, era apasionadamente devota de su único hijo. Ella le mostró a Willie los tesoros del mundo y quedó encantada cuando él los quiso todos. Su padre no los acompaña en el gran viaje por Europa. Está involucrado en política y en sus minas por todas partes. Phoebe le escribe, y lo que escribe es sobre Willie, sobre su increíble interés en los objetos de arte, en la arquitectura y en los monumentos. Es insaciable. Entiende que existe el dinero y que lo tiene en cantidades casi mágicas. Sabe que no cae de los árboles, que viene de la tierra y que ese dinero es para que él lo gaste. Debió ser el primer niño al oeste de las Rocallosas al que su padre podría costear su propio teatro de marionetas en casa. Siempre le interesó crear obras de teatro, actuarlas e ir al teatro. Le encantaba el teatro e iba al vodevil. No iba a ver a Shakespeare. Vio melodramas y comedias musicales. Lo tomó tan en serio que pensó en ser actor, pero cerebros más sabios prevalecieron. Will Hearst iba camino al fracaso en Harvard cuando decidió que lo que quería era un pequeño periódico en San Francisco, propiedad de su padre. Pero este no se entusiasmó. ¿Por qué no la mina de Anaconda? ¿O un rancho de 500,000 hectáreas?
¿Cuánto tiempo les tomaba rescatarlo? Tontería, niñería, pero lograba entusiasmar. Y era lo que quería. La gente trabajaba en lugares donde apenas se veía, lo que tal vez ayudaba a las historias, ya que no debían preocuparse por los hechos, sino por llenar páginas. Mentían abiertamente. Había luz de gas y todos trabajaban en escritorios de artistas. Escribían a mano, fumaban pipas y habanos, no cigarrillos. Se requería algo grande que hiciera mucho humo. De las nubes de humo emergió un periódico feroz. El grupo de Hearst era llamado Los Destructores. Durante un célebre juicio por homicidio, el Examiner cubrió la fiscalía. Cuando llegó el turno de la defensa, Hearst retiró a su reportero del juzgado. Él ya lo había juzgado, los acusados eran culpables. Perseguía a sus enemigos de una forma nunca vista. Cuando atacó al ferrocarril Southern Pacific, no solo investigó su servicio y su costo, llamó a los pasajeros sobrevivientes e imprimió el nombre de los directores del ferrocarril con el signo de dólares en lugar de la letra S. Willie atacó al ferrocarril como ningún otro periódico. Fue un ataque sostenido, concentrado y feroz. Era como un perro que atrapa una pierna. Y no importa cuánto se mueva o cuánto golpee al perro en la cabeza, este no lo suelta. Así era Willie. Su plan era audaz y le tomaría tiempo. Hearst estaba haciendo un periódico para los pobres que nunca habían tenido uno. Los inmigrantes, los trabajadores, esos serían sus lectores y él sería su campeón. Quiso elevar el nombre Hearst a alturas que su padre jamás soñó. Si al hacerlo dejaba enemigos en el camino, qué malo para ellos. Came to see you about this campaign of yours. This Inquirer campaign against the Public Transit Company. Mr. Thatcher, do you know anything we could use against them? Still the college boy, aren't you? Oh, no, Mr. Thatcher. I was expelled from college. A lot of colleges, you remember. I remember. Charles, I think I should remind you of a fact that you seem to have forgotten. Yes. That you are yourself one of the largest individual stockholders in the Public Transit Company. The trouble is you don't realize you're talking to two people. As Charles Foster Kane, who owns 82,364 shares of Public Transit Preferred, you see, I do have a general idea of my holdings. I sympathize with you. Charles Foster Kane is a scoundrel. His paper should be run out of town. A committee should be formed to boycott him. You may, if you can form such a committee, put me down for a contribution of $1,000. My time's... On the other hand, I am the publisher of the Inquirer. As such, it's my duty, and I'll let you in on a little secret. It's also my pleasure to see to it that decent, hard-working people in this community aren't robbed blind by a pack of money-mad pirates just because they haven't anybody to look after their interests. En El Ciudadano Kane, Orson Welles pintó a Hearst como un joven que despedazaba a sus enemigos con fiera alegría. ¿Acaso no pensó que Hearst lo atacaría con igual fiereza? Yes, money and property. Well, I happened to see your financial statement today, Charles. Oh, did you? Now, tell me honestly, my boy, don't you think it's rather unwise to continue this philanthropic enterprise? This Inquirer that's costing you $1 million a year? You're right, Mr. Thatcher. I did lose $1 million last year. I expect to lose $1 million this year. I expect to lose $1 million next year. You know, Mr. Thatcher, at the rate of $1 million a year, I'll have to close this place in 60 years. Orson Welles era justo el hombre para entender a Hearst. Welles fue otro niño criado como genio. Era un exhibicionista con el gusto por lo sensacional, y al igual que Hearst, conocía el valor de una pelea. De hecho, a los 24 años sus batallas en contra de la autoridad lo habían hecho famoso en todo el país. Su carrera se construyó sobre controversias. Todo lo que Welles había hecho había sido controversial y lo había beneficiado. Así que independientemente de sus motivos para elegir a Hearst, él pensó que la controversia que se crearía le sería benéfica. Pero resultó perjudicial. Terriblemente. Horriblemente.
Fue un grave error. La vida de Orson Welles fue muy extraña. Una vida que no se desarrolló. Apareció de pronto totalmente formado e incendiario. Por supuesto, eso fue una ilusión, y el maestro de ese acto mágico fue Welles. Su niñez está oculta en el mito. Se dice que aprendió trucos de magia de Harry Houdini a los 5 años, que bebía bebidas alcohólicas a los 8 años, y que escribió una tesis sobre la historia universal del drama. Y después de esto, en su adolescencia, fue torero. Por lo menos eso se dice. También que leía los clásicos en el palacio del Pashá de Marruecos. Cuando se decreta que alguien es un genio a los 3 años, se convierte en el depositario de todo tipo de historias. El mismo Orson recordaba esas cosas y las aceptaba como verdaderas. Welles casi nunca habló de los hechos centrales. Sus padres se separaron cuando él tenía 6 años. Su madre murió cuando él tenía 9. Y su padre 6 años después por alcoholismo. Orson Welles en esencia no tuvo niñez, ya que sus padres murieron cuando aún era muy joven. Welles ya estaba en un internado, y no hay duda alguna de que era un niño prodigio. Y no solo en el área del teatro. I painted and they said nobody's ever seen such painting. I played, nobody's ever played like that. And it just seemed to me no limit to what I could do. I was spoiled in a very strange way as a child. Because everybody told me from the moment I was able to hear that I was absolutely marvelous. I never heard a discouraging word for years, you see. I didn't know what was ahead of me. Welles llegó a Nueva York antes de los 20 años, con una idea colosal. Presentaría las obras de teatro más grandes de la historia, adaptadas para el hombre común. Revolucionaría el teatro. Se habló mucho de él desde la primera obra. Un actor lo describió así al conocerlo. Había una energía increíble emergiendo de todo lo que él hacía. También se hablaba de sus excesos fuera del escenario, y esto aumentó su reputación. Orson quería impactar. Su gran oportunidad vino de un plan tan improbable como él. El proyecto de la Federación Teatral, parte de un programa de empleos durante la Depresión para las Artes, en la que se pondría a 137 actores y técnicos negros, desempleados, para representar el Macbeth de Shakespeare en Harlem. El clima izquierdista del mundo teatral se suponía debía ser propiedad de las masas, por eso era radical. Y para Welles fue lo mejor. Orson era un chico blanco. Se quitó el saco, se paró frente a mí y dijo, lee para mí. No hagas nada especial, solo lee. ¿Y si puedes leerlo? Él me escuchó y dijo, sí puedo hacer algo con eso. En un par de casos fue totalmente ridículo. No era posible que algunos de esos actores pudieran leer a Shakespeare. Pero lo leyeron, porque se les dijo que lo leyeran y pagaban $21.80 a la semana. Ese chico acababa de cumplir los 20 años cuando inició la producción. Debutó antes de sus 21 años. Estaba tratando con un reparto de entre 80 y 100 personas, 7 u 8 de los cuales eran profesionales. La mayoría jamás había estado en un escenario y estaban confiando su vida futura a ese chico que jamás había dirigido nada fuera de la escuela. Sabía lo que quería y estaba seguro de conseguirlo de una u otra forma. Si alguien moría en el intento, qué malo. Nos fustigaba, abusaba de las personas, les gritaba mucho. Jamás lo vi asaltar físicamente a nadie, pero parecía capaz de hacerlo.
Wells continuaba ensayando hasta la madrugada, gritando órdenes a toda su gente. Estaba convirtiendo a Macbeth en un espectáculo de suspenso popular que ocurría en Haití, Voodoo Macbeth. Antes del último ensayo, ya era una leyenda en Harlem. El Partido Comunista corrió el rumor de que él y Houseman estaban haciendo una burla con esa obra. 4 hombres lo atacaron una noche fuera del teatro. Después de eso, trabajaba flanqueado por guardaespaldas. Pero Wells y su socio, el productor John Houseman, levantaron a Harlem en su apoyo. La noche de estreno, llegaron funcionarios públicos para mostrar su apoyo. Una banda de música uniformada de azul, rojo y dorado desfiló, obstruyendo el tráfico durante más de 1 hora cerca del Teatro Lafayette. Esa gente jamás había interpretado a Shakespeare, pero Orson los apoyó. Se hizo cargo y los convirtió en lo que él quería. La ambición artística de Orson. Pensó que sí podía lograrlo con un grupo de actores negros poco versados en Shakespeare. ¿Qué no podría hacer? Pueden ver que todo era una coreografía. Cada paso meticulosamente planeado. Parecía un caos, pero un caos planeado con mucho cuidado. And be these juggling fiends no more believe. Por la forma como desarrolló esas actuaciones, con dignidad y respeto para cada actor. Orson pudo lograr que interpretaran sus papeles como si se hubieran preparado para ellos toda la vida. I think it's a great success in my life. Everybody who was anybody in the black or white world was there. And when the play ended, there were so many curtain calls that finally they left this curtain open and the audience came up on the stage to congratulate the actors. That was magical. Hearst criticaba el proyecto de la Federación Teatral, cuya estrella refulgente era Orson Welles. Era inevitable que ellos dos entraran en curso de colisión en algún momento, y ocurrió rápidamente. Los ataques contra Welles, directos o indirectos, se iniciaron con el Voodoo Macbeth. What was that? Somebody laughed here in this office. Yes, Kelvin. It is the laughter that has echoed through the mind of many a killer. Por su creciente fama en el teatro, se requería a Wells en la radio. The shadow is here. No solo fue la voz de La Sombra, sino de cientos de personajes. El dinero de la radio le llovía, pero a Wells no le importaba guardarlo, lo invertía en sus obras de teatro. En una época tuvimos 3 o 4 obras al mismo tiempo, pero necesitábamos dinero y él seguía haciendo radio. Tenía que ir de un teatro al estudio y después de regreso. Y tuvo una idea: conseguir ambulancias para que lo recogieran. Salía con la sirena por la calle hacia el teatro y llegaba a tiempo. Because I discovered there was no law in New York that you had to be sick to travel in an ambulance. So I hired the ambulance and I would go from CBS to NBC. They'd hold an elevator for me. I'd go up to the 5th floor, go into the studio, whichever I was booked for. I'd say, what's the character? They'd say, 80-year-old Chinaman. And I'd go on and do the 80-year-old Chinaman and then rush off somewhere else. En 1937, Wells rompió con la Federación y en una explosión publicitaria formó su propia compañía. El Teatro Mercury produciría los clásicos. Su productor, John Houseman, decía, con su violencia y velocidad de siempre. En otras palabras, el Mercury sería como su estrella. Había que tener un estómago muy fuerte.
porque él era un genio, pero era muy difícil trabajar con él. Yo le decía, señor Wells, y él me decía, Sam. Era 3 años más joven que yo, y no me atrevía a llamarlo Orson, porque exudaba tanto poder, tanta autoridad. Wells podía enfocar la gloria de su atención sobre un actor hasta que ese pobre hombre sentía que solo Orson lo entendía. Wells también podía hacer pedazos una obra, un actor o un teatro. Cuando no trabajaba, bebía, presumía, era un mujeriego, comía como bestia y se odiaba por todo. Cenaba en su camerino 2 steaks, 2 papas al horno, una piña completa, 3 helados de pistache y una botella de escocés. El apetito lo impulsaba, el aplauso no era suficiente. Quería ser el asombro de la gente común. Su primera obra para el Mercury sería Julio César, pero con un toque especial. Tenía una idea. Quería una obra en contra del régimen nazi. Lo primero en que pensó, yo estaba ahí, fue hacerlo como el Festival de Nuremberg, solo con luces, sin ninguna escenografía. Una imitación de las luces que Hitler usó en Nuremberg de abajo hacia arriba. En 1937, Hitler y la guerra eran la noticia. Si Wells podía sacar el temor del auditorio, tendría un éxito. Si no lo hacía, ese era su propio temor. «Estoy perdido», decía Wells a la mitad de algún ensayo. Luego quitaba una escena o se rehusaba a trabajar en ella. Durante el último ensayo con público, Julio César tenía muchos agujeros. Al caer el telón, no hubo aplausos. Los espectadores se levantaron y salieron. Recuerdo a Orson en el centro del escenario con una gran túnica, su vestuario como Bruto, y a todos los actores junto a él, esperando que el telón subiera y pudieran hacer una reverencia. Nunca ocurrió. En esta impactante atmósfera llegó Hank Sember, encargado de la publicidad, y le dijo a Orson, no tuvimos ni un telón. Sin moverse, Orson formó un globo de saliva y le escupió justo a los ojos de Hank Sember. La obra estaba en problemas y Wells ya no tenía tiempo. Eran las condiciones en las que hacía su mejor trabajo. Había una escena que no se actuó esa noche. Era de un personaje menor, Sina el poeta, un inocente atacado por la turba. Wells incorporó la escena y vistió a la turba con ropa de la era de la depresión y los acomodó en el escenario con rostros amenazantes, como en las fotografías que llegaban de Europa. Se veía a ese pobre hombre llegar al centro de la luz, recitar 1 o 2 líneas, y gradualmente las personas que lo rodeaban empezaban a surgir de la oscuridad. Me di cuenta de que empezaban a rodearme. Las luces cambiaban, y cuando me rodearon completamente, me lanzaron por la rampa por la que había entrado. Fue literalmente tragado por la turba, y junto al escenario había un órgano Hammond en el que se tocaron todas las notas bajas en ese momento, interpretando la muerte de Sina. Para usar términos teatrales, eso paró la función. El aplauso duró algunas noches, hasta 3 minutos. Eso fue todo un evento. Creó para su auditorio la misma tensión, el avasallante temor que sufrió el auditorio de Shakespeare cuando vio la producción original. Esa producción de Julio César se considera aún... Yo la considero, y un gran número de personas también, como la producción más importante de Shakespeare que se haya hecho en un escenario de Norteamérica. Wells tenía 23 años. Los editores de la revista Time lo colocaron en la portada. Es la luna más brillante sobre Broadway en muchos años. Wells debe sentirse a gusto en el cielo, porque el cielo es el único límite de su ambición.
tired, gentlemen, but I brought you here for a reason. I think this little pilgrimage will do us good. Chronicle's a good newspaper. The Chronicle's a good idea for a newspaper. Notice the circulation. Si un personaje de ambición ilimitada le era natural a Wells, también le era natural a otro sujeto. Hearst fue a Nueva York porque San Francisco era un escenario muy pequeño. Era un hombre que jamás pensaba en pequeño. 6 years ago, I looked at a picture of the world's greatest newspaper men. I felt like a kid in front of a candy store. Well, tonight, 6 years later, I got my candy. All of it. Welcome, gentlemen, to the Inquirer. Make up an extra copy of that picture and send it to the Chronicle, will you please? It'll make you all happy to learn that our circulation this morning was the greatest in New York. 684,000. Con $7,5 millones de dólares, la parte de su madre en la mina Anaconda, Hearst mudó sus operaciones a Nueva York. Otro hombre lo hubiera pensado 2 veces. En 1895, Nueva York tenía 14 periódicos y el mejor era El Mundo de Nueva York de Joseph Pulitzer. Hearst tenía un plan sencillo. Envió su tarjeta a los mejores editores de Pulitzer. Cuando se sentaron a almorzar, sacó un gigantesco paquete de dinero. Eso resolvió un problema. Hearst tenía a su equipo. Pulitzer tendría que buscar otro. Arráncalo, tómalo. ¿Cuáles reglas? Todo el mundo estaba disponible, no recibían mucho dinero. ¿Y qué es un pecado robar un grupo a alguien? Olvídenlo. Hearst les pagó. Puso el dinero. Sabía cómo usar el dinero. La gente que vio a Hearst gastar pensó que estaba loco, pero lo hizo con un propósito: usar la circulación para más que un negocio. Hearst buscaba el poder político y Nueva York iba a lanzarlo al escenario mundial. Pulitzer fue solo el primer hombre que se encontró en el camino. Las ventas en la calle eran lo importante, y Randolph compitió de inmediato con Pulitzer ahí. Cuando ambos supieron lo que pasaba en Cuba, que en realidad no era mucho al principio, se aferraron a esa oportunidad. La revuelta cubana no era algo nuevo, pero fue ideal para Hearst. Era la oportunidad para que los vigorosos norteamericanos acabaran desfondando al viejo imperio español, y la oportunidad para hacerle al Journal lo mismo que a Pulitzer en las calles de Nueva York. Una guerra entre Estados Unidos y España serviría a las ambiciones políticas, periodísticas y teatrales de Hearst. Hubo un hilo increíblemente largo que condujo a Hearst al entretenimiento, a todo lo que brillara, y en su forma de periodismo se ve cómo enfocaba las cosas. Hearst podía manipular una historia para que satisfaciera tanto como el cine que amó cuando niño. Evangelina Cisneros, una bella chica rebelde de 17 años, fue llevada a una cárcel española. Hearst supo de esto en Nueva York y de inmediato dijo: «Ya tenemos a España». La verdad es que Evangelina atrajo a un comandante español a su alcoba y luego lo mató. Pero Hearst no quería esa historia. Evangelina era la flor de Cuba y debían salvarla. Era una historia maravillosa, una historia de inocencia. Una mujer cuya virtud está en peligro, porque trató de salvar a su padre, sacándolo de la cárcel. Casi todo fue un invento. Evangelina adornó la primera plana de Hearst durante meses, con ventas grandiosas. Un reportero de Hearst pudo haber dado un soborno y sacarla de la cárcel. De hecho, el soborno se pagó, pero eso no era suficiente. El señor Hearst prefirió arrendar la casa de al lado para que se pudiera pasar una escalera hacia esta. Luego debieron cortar los barrotes y drogar a las compañeras de celda de Evangelina para poder llevársela en un carruaje. ¿Por qué tantos recovecos? El señor Hearst iba al teatro 3 veces a la semana y sabía que cada melodrama tenía al menos 3 puntos críticos. Cuando los Estados Unidos finalmente invadieron a Cuba,
Hearst publicó 43 ediciones especiales. El Journal vendía 1 millón de periódicos diarios más que Pulitzer, pero eso no era suficiente para Hearst. Quería más, mucho más. Hearst se ofreció a la Marina como comandante. La Marina lo rechazó. Entonces contrató un yate para llevar a Cuba a sus periodistas y camarógrafos con él, para participar en la guerra. Y participó. Ese fue su momento de gloria. Él como editor y su periódico estaban haciendo historia al mismo tiempo que informándola. Hearst capturó a 29 españoles y los obligó a gritar 3 hurras por George Washington. Ordenó a un reportero que comprara un barco de vapor y estuviera listo para hundirlo en el canal de Suez por si Hearst decidía retrasar a la Armada española. Luego envió a un reportero con el rey de España para ofrecer los términos del señor Hearst para la paz. Hearst actuaba ahora por el pueblo de los Estados Unidos, aunque no había sido electo aún. Es muy claro que la ambición de Hearst siempre fue la Casa Blanca. Creo que cualquiera criado por Phoebe Hearst hubiera aprendido a apuntar hacia lo más alto. Serlo todo, el editor, el presidente. Si hay un puesto más alto, quiero ser el rey. Cualquier puesto que hubiera lo quería. Quería hacer eso. Pero el humilde arte de la política, los abrazos, los saludos, no eran la forma de Hearst. Pensaba en algo mejor. Vio a la clase pobre trabajadora, a los inmigrantes como el futuro de su partido. Él sería su campeón. Inició una campaña por 8 horas laborales y por los impuestos. Estaba adelantado a su tiempo y era demasiado agresivo. Se postuló para el Congreso, fue electo y sirvió 2 períodos, pero jamás se presentó. Tiene la marca mundial de inasistencias desde entonces, y le enorgullecía. Decía, perdería mi tiempo sentado escuchando esos discursos aburridos y la estupidez de pasar lista. Me iré a donde está el poder. Su juicio no era bueno, pero su creencia en él mismo era absoluta. Él lograría todo. Durante un tiempo fue optimista. No podía creer que no pudiera comprar la presidencia como compraba todo lo demás. Hearst se dedicó a comprar su futuro político, comprando periódicos en Chicago, Los Ángeles, Boston, Atlanta. Formó la primera cadena nacional. Por primera vez un hombre podía formar, o como él pensó, dictar la opinión pública por todo el país. Era una ventaja que ningún candidato había tenido jamás. Él la construiría sin importar lo que costara. La guerra de los periódicos, como se le llamó en ese periodo, fue feroz y la gente moría. Se disparaban y robaban unos a otros los periódicos para que la gente comprara a los de oposición en lugar del que querían. Fue muy violento, feroz. En esa época fue un negocio peligroso. Este hombre cortés de finas maneras ya tenía delincuentes en su nómina, y si le molestó, jamás lo demostró. Su propio personal en ocasiones quedaba impactado por la violencia de sus postulados o de la forma en que sus cruzadas se convertían en ataques personales. Los periódicos de Hearst pidieron 2 veces que alguien le diera un balazo al presidente McKinley. Alguien lo hizo, y el presidente murió. El pueblo estaba furioso. Fue colgada una efigie de Randolph y sus periódicos prohibidos en muchas bibliotecas y escuelas. Fue denunciado desde el púlpito por eminentes ministros. Recibía amenazas de muerte diariamente. La indignación pública fue muy intensa. No le importaba lo que pensaran de él. Él se creía la ley. Hearst fue un constructor visionario, pero su voluntad imperial se volvía contra él cuando trataba de ser un sencillo servidor del pueblo. Se postuló para alcalde de Nueva York y perdió. Se postuló para gobernador y perdió. Se postuló para presidente de los demócratas y ni siquiera alcanzó la nominación.
formó su propio partido y perdió. Para 1912 ya era una burla pública. Le decían William el Perdedor Hearst. Hello, Jedediah. I'm drunk. Well, if you got drunk too. El ciudadano Kane siguió el trayecto de la carrera de Hearst, la violencia de sus deseos y la profundidad de sus fracasos. Pero Wells tuvo el descaro de robar la historia de un hombre vivo y poderoso, lo desnudó, lo simplificó y lo usó como arcilla para su drama. That's the way they want it. The people have made that choice. You talk about the people as though you own them, so they belong to you. Goodness. As long as I can remember, you've talked about giving the people their rights, as if you could make them a present of liberty. Yo he visto la película con cuidado y el sentido de ironía está terriblemente presente. Por primera vez, los medios que Hearst había usado para desnudar las vidas de otros se usaron contra él. You don't care about anything except you. You just want to persuade people that you love them so much that they ought to love you back. Only you want love on your own terms. Something to be played your way according to your rules. Toast, Jedediah, to love on my terms. Those are the only terms anybody ever knows. His own. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds. Así como Hearst vio el éxito en los periódicos populares y los usó para sus fines, Wells atrapó el medio de la radio. Por primera vez la voz de un hombre podía llegar a los hogares de todo el país. Wells no solo tomó el poder, lo usó con más imaginación y en forma más peligrosa que nadie antes. Se veía como de 21, tal vez 22 años. Era muy joven y era un hombre que no pensaba, actuaba. Wells era un joven que cortejaba el peligro. Siempre fue un elemento de su éxito. En el teatro demandaba magia, personajes que aparecieran de la nada o levitaran hacia el cielo. Los actores estuvieron en riesgo, sufrieron fracturas y hubo peleas a puñetazos. Le encantaba el reflejo de la luz en un cuchillo de verdad y una noche hirió a un actor, cortándole una arteria, casi lo mató. Era una forma arriesgada de vivir y cuando funcionaba, el público lo aclamaba. Cuando no les agradaba la obra o no adoraban a Wells, era peor. Una vez se enfureció y subió al primer piso del Hotel Ritz-Carlton. Rompió todas las puertas asustando a los huéspedes, la mayoría actores. Al día siguiente, el gerente llamó y le dijo, tenemos $40,000 de daños. La radio debía pagar sus facturas, pero con el Teatro Mercury funcionando, Wells fue aún peor. Inventaba los programas al entrar al aire. There was nobody that did radio the way Orson did. I mean, Orson was, so daring and so unbound by rules that, you always knew Orson would break the rule if it was worth breaking. He told me how it worked. They would rehearse for a week without him, or for 5 days without him. And he'd get there in the morning and they'd run it for him and then he'd start to change things. And he'd be changing them usually right up until just before airtime. We would come to the studio with a book. Llegábamos al estudio con el libreto, páginas en blanco, tijeras y lápices y nos quedábamos hasta el último minuto preparando el programa. Sucedió muchas veces, aun cuando hicimos La Guerra de los Mundos.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man's, and yet as mortal as his own. Él sabía bien que la audiencia estaba acostumbrada a las interrupciones de sus programas favoritos para dar la noticia de algún desastre, ya sea en Europa o el lejano oriente. Siempre era algo amenazador, algo que se acercaba, algo aterrador. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York. Hopewell es un pueblo pequeño, donde toda la gente se conoce. Ahí trabajé 7 años como operadora de la telefónica. Cuando llegaba al trabajo a las 6 de la tarde los domingos, había muy poco que hacer. Se podía leer un libro, tejer, cosas así. La gente cambiaba de estación muchas veces. Nosotros estábamos entre Winchell y Jack Benny. No teníamos un programa popular. Wells sabía que el gran auditorio escuchaba a la rival NBC y el programa de Edgar Bergen y Charlie McCarthy. También sabía que a los 12 minutos Bergen y su muñeco descansaban y entraba música. En ese momento Wells decidió el aterrizaje de sus marcianos. Something wriggling out of the shadow like a gray snake. They look like tentacles to me. Oh, yeah, I can see the thing's body now. It's large as a bear. Ladies and gentlemen, it's indescribable. I can hardly force myself to keep looking at it. It's so awful. Its eyes are black. I had just finished my homework. Terminé mis deberes escolares y mi hermana mayor tomaba un baño. Al día siguiente había escuela. Lo primero que noté fue que mis padres me callaban. Seguían diciendo, silencio, algo pasa. Wait a minute, something's happening. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Oh, Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the cars, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. Coming this way now, about 20 yards to my right. There was a point. Hubo un momento en que quedó en silencio, la transmisión cortada, y eso intensificó nuestro interés. Orson held the pause, and everybody was waiting for him to cue it, and it was up to him. He was actually directing it from the floor, and Orson just held that moment. He just kept holding it, and he wouldn't let anything happen. And then he finally said, "All right." And everybody said, "Oh my God!" He just held this silence. Como al 8:45, comprendí que algo estaba muy mal. Comúnmente no había trabajo a esa hora. Teníamos una central, un tablero con números y luces, y de pronto se encendió como árbol de Navidad. Ladies and gentlemen, I have just been handed a message that came in from Grover's Mill by telephone. Just one moment, please. At least 40 people, including 6 state troopers, lie dead in a field east of the village of Grover's Mill. Their bodies burned and distorted beyond all possible recognition. Durante la transmisión, que duraba 1 hora, notamos policías uniformados en el lobby. Entonces dije, algo pasa, algo malo con el programa, o vienen por Orson, por algo que hizo. No tenía idea, pero algo estaba mal. Poco después, Davidson Taylor entró a la mitad del programa y le susurró a Orson, por amor de Dios, interrumpe esta cosa y anuncia que es un programa. Orson respondió, claro que no, no lo haré, y no lo hizo. De pronto el ejecutivo a cargo entró y le dijo, escucha, por Dios, estás matando a la gente de miedo, interrumpe esto y diles que es ficción. Orson respondió, ¿cómo que lo interrumpa? Claro que no, ¿están asustados? ¡Qué bien! Se supone que debo asustarlos. Déjame terminar.
Bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city as Martians approach. Mi madre dijo, cambia de estación. Lo hicimos, y las demás tenían sus programas de costumbre. Mi madre dijo, no son tan listos como CBS. Mi padre estaba nervioso y empezó a colocar trapos mojados en todas las ventanas. Dijo que absorberían los gases. Mi madre quería llamar por teléfono a su padre y a sus hermanas en Nueva York, y no pudo. Las líneas estaban saturadas. Quería llamarles para despedirse. This is the end now. Black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them, dropping in like rats. Cuando salí del estudio, todos contestaban los teléfonos. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaban? Fue increíble. De pronto, al final del pasillo, vi al señor Paley, el director de CBS, en bata y pantuflas. Estaba conferenciando. Quería saber qué demonios pasaba. Había gran confusión. Era la locura. Fue la única ocasión en los años que trabajé con Orson que lo vi un poquito temeroso. Creo que no sabía qué iba a pasar. Tal vez pensó que su carrera había terminado. Pero pasó exactamente lo contrario. You want me to speak now? I'm sorry. Of course, we are deeply shocked and deeply regretful about the results of last night's broadcast. It came rather as a great surprise to us that a story, the fine H.G. Wells classic. No estábamos preparados para esa clase de reacción. Pero Orson daba una entrevista y dijo, no tenía idea de lo que estábamos haciendo. Eso es mentira, lo supo a los 15 minutos cuando Taylor entró y le dijo, haz el anuncio, y él no quiso. You were aware of terror at the time you were giving this role. Were you aware that terror was going on throughout the nation? Oh, no, of course not. I was, frankly, terribly shocked to learn that it did. Lo que logró de inmediato fue un patrocinador. A partir de ahí se conoció como el Teatro de la Sopa Campbell's, pero lo más grande que logró fue Hollywood. And then, of course, they passed a lot of laws. Now you can't do it. You can't give a news broadcast, say this is the news without all that. But the people who tried it in other countries were all put in jail. And I got a contract. Hollywood, it really is the truth. Su teatro en Nueva York estaba arruinado, pero eso ya no le importó. A Wells se le ofreció el contrato más grande en la historia de Hollywood y una libertad sin precedente, justo lo que quería y lo peor que pudo pasarle.